Ante los temores y las incertidumbres de la vida, Dios nos ofrece más esperanza. Nos da mucho gusto encontrarnos con ustedes nuevamente en esta oportunidad para continuar esta serie de estudios que ustedes están haciendo en los hogares de esperanza, lo que llamamos grupos pequeños o las pequeñas iglesias del hogar. Esperamos que disfrute intensamente este estudio. Es la lección número 4 y va a estudiar junto con su grupo el poderoso estudio del perdón de Dios para nosotros, una de las esperanzas más hermosas. Ustedes saben que esta serie la hemos titulado Más Esperanza, y si hay algo que necesitamos más en el contexto de la esperanza, es el perdón de Dios por nuestros pecados. Vas a estudiar una serie de pasajes y textos de las Sagradas Escrituras que te van a inspirar, y luego de la lección vamos a hacer un breve repaso con algunos otros pasajes bíblicos, porque queremos que esta verdad se selle en tu corazón, la disfrutes intensamente, pero no solo la lección y el estudio. Lo que queremos que disfrutes de verdad es el gozo y la esperanza que significa el perdón de Dios en tu vida y en tu futuro. Dios te bendiga. Disfruta intensamente. Ahora quien va a conducir el estudio tomará esta parte desde aquí en adelante. Ya has podido ver a través del estudio que hay buenas noticias en las Sagradas Escrituras. Noticias que a través de tu experiencia de fe te van a proporcionar en tu vida una esperanza para vivir hoy con felicidad, con gozo, con alivio y también para proyectarte hacia el futuro. Desde el principio de los evangelios, tú vas a notar que cuando el ángel del Señor se aparece a José, para avisarle que Jesús nacería en su hogar y en el vientre de la bienaventurada Virgen, se le comunicó el nombre de su hijo y se le dijo que se llamaría Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. De alguna forma es importante que tú y yo confiemos hoy que nuestro Señor Jesucristo anhela perdonar tus pecados y mis pecados. Anhela salvarnos y liberarnos de la culpa del pecado. Aún sus enemigos lo criticaban y murmuraban contra él constantemente, los fariseos, los escribas, los saduceos. Y hay un pasaje en las Sagradas Escrituras, en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 15, en el versículo 2, que dice que ellos murmuraban diciendo, a los pecadores recibe y con ellos come. Qué lindo es saber que de alguna forma Jesús está dispuesto a recibirte y a pasar tiempo contigo, no importa cuál sea tu situación. Recuerdo que un doctor me contó hace unos años atrás una historia interesante. Él estaba trabajando en la unidad de emergencia en un hospital y llegó un anciano, aproximadamente unos 80 años, para que le cosieran una lastimadura en uno de sus dedos. Y charlando con el anciano le preguntó inmediatamente cuánto tiempo vamos a estar, porque yo a las 9 de la mañana tengo una cita. Y entonces él lo vio que el anciano estaba un poco apurado, ajorado, estaba trabajando, cosiéndolo con la anestesia, y empezaron a conversar un poquito y le dice, bueno, ¿tiene otra cita médica? No, estoy yendo al geriátrico, al hogar de ancianos. ¿Tiene algún familiar ahí? Sí, mi esposa está ahí. ¿Y está muy mal? Bueno, se podría decir que sí, porque ella tiene Alzheimer hace ya 5 años y realmente no me conoce. Entonces él le extrañó que él tuviera una cita con su esposa y le dice, bueno, pero si no lo conoce, ¿por qué va ahí cada día? Bueno, ella no me conoce, pero yo la conozco a ella. Y me gratifica brindarle mi amor, no importa que ella no me conozca. Es interesante que tú, al haber estudiado esta lección durante esta reunión, te habrás dado cuenta que no importa cuán lejos estamos de Dios o cuál sea nuestra situación, Dios nos sigue amando. Y aunque nosotros lo desconozcamos, Él nos conoce y nos busca y nos visita y nos trata de atraer. Por eso el tema del perdón. No importa cuáles sean tus pecados, no importa cuánto nos hayamos alejado o distanciado de Dios, Jesús nos recibe. Ese es el mensaje de las Escrituras. Nos acepta por amor y está dispuesto singularmente
a limpiar tu vida y mi vida de todo pecado. Él nos enseñó, te acordarás en la oración modelo, como parte de esa oración modelo en el Padre Nuestro, a pedir que sean perdonados nuestros pecados. ¿Estás dispuesto o dispuesta a pedirle a Dios en esta oportunidad, en esta tarde, en esta noche, en esta mañana, cuando te hayas reunido, a que Él perdone tus pecados? En el capítulo 9 del Evangelio de Mateo, en el versículo 13, tú puedes leer en las Sagradas Escrituras y seguirlo también en la pantalla. Jesús dice: id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Y Él nos asegura que vino a llamar a ti y a mí, que somos pecadores, a que nos arrepintamos, a que vivamos una experiencia diferente. Esta actitud humilde, de un arrepentimiento sincero, es lo que habrás aprendido durante la lección, que abre las puertas de la gracia divina para todos los que clamamos, pedimos y rogamos por su perdón. Hay una experiencia muy interesante en las Sagradas Escrituras que viene a propósito de este tema del perdón, que es la experiencia de David, que había sido pastor de ovejas y llegó a ser rey de Israel. Y en el Salmo 51, desde el versículo 1 al 4, él nos ayuda a entender un poco cómo trabaja la dinámica del arrepentimiento y nuestra posición sincera de ir a Dios tal cual estamos. Y David dice allí, desde el versículo 1 en adelante: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo, nota esto, yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Y aquí viene una parte clave. David dice: contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Es importante que en esta hora y en este momento tú y yo también, como David, reconozcamos nuestras impiedades y rebeliones, y a la vez que nosotros nos entendamos que a quien estamos ofendiendo, a quien estamos entristeciendo es a Dios. Es contra Dios en primer lugar, contra quien hemos pecado, a Él al quien hemos afectado y entristecido, y es por eso que es importante que al reconocer en humildad nuestra situación de pecado, nos arrepintamos y digamos: necesito cambiar, y tomemos la decisión y hagamos la elección de cambiar. David, un poco más adelante en el mismo Salmo 51, en el versículo 10, dice entonces: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Por esta razón, nota que David no solo clama y pide perdón, sino también pide la limpieza y purificación de su vida. Y esto es muy importante. No solo en esta hora tú y yo queremos que Dios nos libere de la culpa del pecado y nos perdone, nos limpie. Queremos que Él haga una obra de purificación, de transformación, que podamos ir avanzando de victoria en victoria para ser cada día mejores para la gloria y la honra de Dios. Una renovación espiritual, pero una renovación también que va a renovarnos emocional, mentalmente y físicamente. Por esta razón, Él no clama solamente por perdón. Sería maravilloso que tú y yo, en esta oportunidad, tomemos la decisión de rogar cada día, con una actitud humilde, por el perdón de Dios, para que Él pueda transformar nuestra vida, darnos ese alivio y a la vez pueda hacer en nosotros la obra perfecta que solamente Él puede hacer transformándonos. Y es por eso que estamos dedicando esta serie de reuniones y nos alegra muchísimo que tú tengas la oportunidad de estudiar la palabra de Dios y te animamos a que compartas esta buena noticia maravillosa del perdón de Dios. Ahora, un ingrediente importante que acabas de ver al estudiar la Biblia en el grupo es que junto al arrepentimiento y movidos por su espíritu nos sentimos animados y estimulados a ir a Él con sinceridad. Y entonces nuestro corazón se abre en lo que llamamos una dinámica, una experiencia de confesión. Confesión a Él. Nota lo que dice su palabra en la primera epístola del apóstol Juan, en el capítulo 1, desde el versículo 7 hasta el versículo 9. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 7 a 9.
Dice el apóstol que si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Ahora, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, dice Juan, y la verdad no está en nosotros. Presta atención al versículo 9. Pero cuando confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos, entonces, por la gracia de Dios, de toda maldad. Por amor de Dios, no nos engañemos a nosotros mismos. No cerremos nuestro corazón o endurezcamos nuestro corazón, como dice la Biblia. Dejemos a un lado las excusas, las justificaciones o a compararnos con los demás. Bueno, no, yo no soy tan malo como aquel, yo no soy tan desagradable como el otro. Seamos específicos y claros, vayamos al Señor en humildad, en contrición, en arrepentimiento, en sinceridad de corazón y confesémosle a Él nuestro pecado. Y te vas a dar cuenta cómo por la gracia de Dios vamos a sentir la paz y el alivio que significa sabernos perdonados y a la vez también sentirnos limpios. No por nuestros méritos, no porque nosotros seamos mejor que aquel o que el otro, sino que por la gracia de Dios, Él hace en nosotros lo que nosotros no pudimos hacer por nosotros mismos. Por eso dice Juan que Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Nota esto, ¿por qué Jesús es fiel y justo? Y Juan lo aclara, hay dos razones fundamentales. Él es fiel y justo porque vivió sin pecado y porque murió por tus pecados y mis pecados. Nadie cumple estas dos características, por eso es que Él es el fiel y justo cuando le confieso mi pecado a Él para perdonarme y limpiarme de toda maldad. Es el apóstol Pedro que hablando ante una asamblea que lo acusaba de hablar de Jesús, que les dice en el libro de Hechos, en las Sagradas Escrituras, en el capítulo 4 y en el versículo 12, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Tú y yo necesitamos esa relación con Jesús y cuando nos arrepentimos y le confesamos nuestros pecados, se abre la puerta. Es claro que la vida perfecta de Jesús, la muerte perfecta de Jesús, tiene el poder para darme la liberación del pecado. Y tan real y segura como fue en la época bíblica la experiencia del perdón, tan real y segura también es la invitación y el desafío de Dios a que tú y yo vayamos a Él con un corazón sincero. Nota cómo lo expresa el profeta Isaías, escribiendo, inspirado por Dios, esta invitación divina. En el libro de Isaías, en el capítulo 55, desde el versículo 6 hasta el 8, dice la palabra de Dios así, tú puedes leerlo también en la pantalla. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová. Qué lindo saber es que todavía hay tiempo, todavía Él está cercano, todavía la puerta de la gracia está abierta, hay disposición divina hoy para que tú y yo cambiemos. El Señor está cerca esperando. A mí me encanta esta idea bíblica de el amor divino esperando que yo vaya a Él con el corazón sincero. Dejemos nuestros caminos de maldad, dejemos nuestras inclinaciones, nuestros malos hábitos, nuestros malos pensamientos y vayamos a Él. Tengamos la seguridad de que en Él y por Él nosotros podemos obtener su misericordia y Él va a abrir los brazos en una aceptación y perdón. ¿Saben que para mucha gente esto es prácticamente increíble? Me ha tocado conversar con gente en diversas situaciones y dice, yo no puedo creer que Dios pueda perdonarme después de lo que yo he hecho o de la manera en que yo he vivido. Y me gusta compartirles una ilustración que leí hace varios años atrás de un hombre que trabajaba muy en lo profundo de la tierra en una mina de cobre. Y
asistió a unas reuniones de evangelismo, de estudio de la Biblia, así como tú estás participando, pero se resistía a aceptar la verdad del perdón. Y de alguna forma el evangelista le ayudó a entender a través de algunas preguntas y le dijo: ¿cómo desciendes tú a la mina? Bueno, hay unos elevadores mecánicos que nos llevan hasta allí. ¿Cuánto tienes que pagar cada vez que desciendes hacia lo profundo de la mina y subes? No tenemos que pagar nada. Los dueños de la mina pagaron e instalaron ese elevador para que nosotros podamos subir y bajar para trabajar. Y entonces el evangelista le dijo: tú has dado en la clave. Jesús pagó en la cruz del Calvario el precio inmenso para que tú seas elevado al trono de gracia y para que tú seas redimido. Tú no tienes que pagar, es el milagro precioso y gratuito del perdón de Dios que Él nos ofrece por amor. Hay un texto inspirado en un libro que se llama El deseado de toda la gente, es precioso, que quiero compartir contigo. Y dice así: Jesús conoce las circunstancias que rodean cada alma. Tú puedes decir soy pecador, muy pecador, y puedes serlo, pero cuanto peor seas, tanto más necesitas a Jesús. Él no se aparta de ninguno que llora contrito, no dice a nadie todo lo que podría revelar, pero ordena a toda alma temblorosa que cobre aliento. Perdonará libremente a todo aquel que acuda a Él en busca de perdón y restauración. Quiero que sepas que Él te está invitando hoy a recibir y a disfrutar su perdón, su transformación. La palabra de Dios lo expresa en un pasaje precioso del libro del profeta Isaías, en el capítulo 1, en el versículo 18, que dice: venid luego, dice Jehová, y hagamos cuentas. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Su perdón y su liberación nos alegra, nos fortalece, pero también nos inspira. Y aquí viene un ingrediente importante de la experiencia del perdón que yo quisiera que te quede claro a ti que estás allí escuchando en tu grupo de estudio. El Señor nos entiende su comprensión, su misericordia, y Él espera que nosotros también actuemos con comprensión y misericordia hacia aquellos que nos han herido, que nos han afectado, para el bienestar de los que nos rodean, pero también para nuestro bienestar. Y Jesús, en esa famosa oración conocida como el Padre Nuestro, la oración modelo, dice en Mateo capítulo 6, versículos 14 y 15, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Me imagino que habremos notado que no es una opción o una alternativa, es una condición para recibir en plenitud el perdón. No es que Él no nos lo quiere dar. Él nos quiere dar el perdón, pero a veces tenemos nuestro corazón cerrado porque nosotros no queremos tener la misma actitud que Él nos ofrece en su amor infinito. Esto es una parte dinámica de la limpieza y de la restauración que Él desea hacer en nuestras vidas. Y está en nuestras manos la decisión: arrepentirnos, confesar nuestros pecados a Él, ir en sinceridad y recibir su perdón. Y también tener una actitud sincera y genuina para perdonar a aquellos que nos han afectado en algún momento de nuestra vida y avanzar con regocijo, avanzar entonces ahora sí con esperanza, libres de la esclavitud y el señorío del pecado. Ahora sí, sin dilación, sin postergaciones y sin dudas, vayamos a Jesús. Es tu oportunidad. No permitas que esto haya sido solo un estudio de información. Es el privilegio que tienes de parte de Dios de gozar de un cambio en tu vida y disfrutar de la paz que significa la liberación del pecado y tener la seguridad de que en fe y en esperanza recibes el perdón de Dios. Dice San Juan capítulo 8, versículo 36, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y aquí vienen las buenas noticias para finalizar nuestra sección de estudio de esta noche y te animamos a que continúes avanzando en este estudio en los hogares. Nos da gusto de que hayas participado en esta oportunidad de este estudio con ese grupo, en ese hogar, con esa familia y por supuesto que, como decía hace un momento, te animamos a continuar. Esperamos que disfrutes de la paz y la seguridad que significa el perdón y que Dios te bendiga intensamente y te ayude, inspirado por su palabra, a vivir con esperanza.